¿Y si te digo que existe un árbol ahí fuera capaz de dispararte como un francotirador? No es broma, es real. Solemos pensar que los árboles son inofensivos y aburridos, pero la naturaleza esconde monstruos vegetales que parecen errores de la realidad. Hoy no vas a ver pinos ni robles. Hoy vas a ver árboles que sangran líquido rojo y espeso, palmeras que caminan por la selva y cortezas tan tóxicas que solo tocarlas podría mandarte directo al hospital. Comencemos. Número 1. El eucalipto arcoíris, Filipinas e Indonesia. Empezamos con algo que, a primera vista, parece un acto de vandalismo, pero es 100% natural. Si te toparas con este árbol sin previo aviso, tu cerebro pensaría inmediatamente que alguien entró al bosque con una docena de latas de spray de neón y se puso creativo en plena noche. Pero no, nadie ha pintado estos troncos. La naturaleza simplemente decidió volverse psicodélica. El eucalipto arcoíris, Eucalyptus deglupta, es famoso porque su corteza no es estática. Es una piel cambiante que se desprende en tiras a lo largo de todo el año. Lo genial del proceso es el espectáculo cromático. Cada vez que se cae un pedazo de corteza vieja, revela una capa interior de un color verde brillante y fresco. Pero la magia no termina ahí. A medida que esa nueva capa de corteza queda expuesta al aire y envejece, empieza a cambiar de color como si fuera un camaleón. El verde pasa a ser un azul oscuro, luego se transforma en violeta, después en naranja intenso y finalmente termina en tonos granates o marrones. Como este cambio de piel ocurre en diferentes momentos y en distintas partes del tronco, el árbol nunca tiene un solo color. Se convierte en un collage viviente, una pintura abstracta que cambia día tras día. Es una rareza biológica por varias razones. Primero, es la única especie de eucalipto que crece de forma natural en el hemisferio norte, específicamente en las selvas tropicales de Filipinas, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, muy lejos de los desiertos de Australia. Y aquí va un dato irónico para cerrar. A pesar de ser posiblemente el árbol más hermoso del mundo, se cultiva masivamente para hacer papel blanco. Sí, trituramos esta maravilla de colores para hacer hojas de cuaderno. Sinceramente, parece un error en la textura de la realidad o un glitch de videojuego que olvidaron arreglar. 2. El árbol sangre de dragón, Socotra, Yemen. Si viajas a la isla de Socotra, en Yemen, te vas a sentir literalmente en otro planeta. Este lugar ha estado aislado del continente por millones de años, lo que ha creado una flora que no existe en ningún otro lugar del universo. Y el rey indiscutible de este paisaje alienígena es el árbol sangre de dragón, Dracaena cinnabarri. Primero, hablemos de su apariencia. Tiene una forma perfecta de paraguas invertido o de seta gigante. No es por estética, es un diseño de ingeniería evolutiva brillante. En un clima desértico y hostil, esta forma le permite capturar la humedad de la niebla matutina y canalizar cada gota de agua hacia el centro del tronco, además de crear una sombra densa que evita que sus propias raíces se cocinen bajo el sol. Pero lo más metal y perturbador de este árbol es lo que lleva dentro. Olvídate de la savia blanca o transparente que conoces. Si tomas un cuchillo y cortas su corteza, el árbol comienza a sangrar. Brota un líquido espeso, oscuro y de un rojo carmesí intenso que es visualmente indistinguible de la sangre de un animal. Verlo en vivo es un espectáculo casi gore. El nombre no es casualidad. Las antiguas leyendas locales cuentan que el primer árbol nació de la sangre derramada durante una batalla mortal entre un elefante y un dragón. Donde la sangre de la bestia mítica tocó el suelo, brotó esta especie. Y ojo, porque esta sangre ha sido codiciada por imperios. En la antigüedad se usaba como una panacea medicinal para curar heridas de espada, en rituales de magia y alquimia. E incluso se dice que el barniz rojizo único de los legendarios violines Stradivarius contiene esta resina. Un árbol que sangra historia, magia y leyenda. ¿Qué más puedes pedir? 3. La jabuticaba, Brasil. En el tercer puesto, tenemos un árbol que bien podría ser la definición botánica de una pesadilla para cualquiera que sufra de tripofobia. Ese miedo irracional a los agujeros juntos o patrones repetitivos.
Estamos acostumbrados a una regla básica de la naturaleza. Las hojas están en las ramas y las frutas cuelgan de los extremos, ¿verdad? Pues la jabuticaba, nativa de la Mata Atlántica brasileña, decidió romper esa regla y reescribirla de la forma más inquietante posible. Si ves una jabuticaba en plena temporada, no parece un árbol frutal, parece un árbol enfermo. Sus frutos, que son como uvas negras gigantes y brillantes, crecen directamente pegados al tronco principal y a las ramas más gruesas. No cuelgan de tallos, están incrustados en la corteza. El efecto visual es impactante. Parece que el árbol estuviera cubierto de miles de sanguijuelas negras, huevos de alienígena o verrugas gigantes que lo están consumiendo desde la base hasta la copa. Este fenómeno se llama caulifloria y, aunque se ve como un error de la Matrix, tiene una lógica evolutiva brillante. Al tener la fruta al alcance del suelo y pegada al tronco resistente, el árbol permite que animales que no pueden trepar o volar, como ciertas tortugas terrestres y mamíferos pesados, puedan alimentarse y dispersar sus semillas por el bosque. Pero la rareza no acaba en la apariencia. Antes de que salgan estas uvas, el tronco se cubre de flores blancas y peludas, haciendo que el árbol parezca envuelto en moho o espuma de mar. Y un dato curioso para los amantes de la comida. A pesar de su aspecto alienígena, la fruta es deliciosa y muy dulce. De hecho, es tan rica en azúcar que empieza a fermentar apenas 3 días después de ser cosechada, por lo que en Brasil es muy común usarla para hacer vinos, licores y mermeladas fuertes. Un árbol que parece una plaga, pero sabe a gloria. 4. El árbol dinamita, Amazonas. Ojo con este, porque literalmente es un arma biológica plantada en la tierra. Si alguna vez te encuentras en la selva amazónica y ves un árbol que parece hostil, aléjate, porque probablemente sea el Ura crepitans, mejor conocido como el árbol dinamita. Y créeme, no se ganó ese apodo por ser bonito. Para empezar, olvídate de abrazar árboles. El tronco de este monstruo está completamente cubierto de espinas cónicas y afiladas que parecen dagas medievales, diseñadas específicamente para que nada ni nadie pueda treparlo. De hecho, en inglés le dicen mono no sube, porque ni siquiera los animales más ágiles se atreven a tocarlo. Pero su defensa pasiva es un juego de niños comparado con su método de reproducción. Sus frutos parecen pequeñas calabazas inofensivas, pero a medida que maduran y se secan al sol, comienzan a acumular una tensión interna brutal. Cuando llegan al punto crítico, no se caen suavemente al suelo como una manzana. Explotan. Y no es una forma de hablar. Sufren una dehiscencia explosiva que genera un estallido sónico tan fuerte que a menudo se confunde con disparos de un arma calibre 22 en medio del bosque. Al detonar, el fruto se fragmenta y lanza sus semillas duras como piedras, a velocidades que superan los 240 km por hora. Estamos hablando de metralla vegetal, volando más rápido que un coche de Fórmula 1 en una recta. Estas balas pueden viajar hasta 40 o 50 metros de distancia y tienen la fuerza suficiente para herir seriamente a una persona o matar a animales pequeños que tengan la mala suerte de estar cerca. Es, literalmente, el francotirador de la selva. Y por si fuera poco, su savia es altamente venenosa. Si te cae en los ojos, puede dejarte ciego temporalmente. Básicamente, este árbol te odia. 5. El bosque torcido, Polonia. En la mitad de nuestra lista, viajamos a Europa, cerca del pequeño pueblo de Gryfino en Polonia, para ver un lugar que parece un error de programación en la Matrix. Si caminas por este bosque, todo parece normal, hasta que llegas a una arboleda específica. De repente, la realidad se curva. Allí encontrarás unos 400 pinos que desafían la física y la lógica. En lugar de crecer rectos hacia el cielo, como cualquier árbol decente, todos estos pinos tienen una curva dramática y perfecta de 90 grados en su base, justo al salir del suelo. Forman una especie de J, o signo de interrogación gigante antes de enderezarse y subir verticalmente. Y aquí viene lo que te vuela la cabeza. Todos, absolutamente todos, apuntan su curva hacia el norte. No es aleatorio, es una coreografía silenciosa y espeluznante.
nadie sabe con certeza qué pasó aquí. Se sabe que fueron plantados alrededor de 1930, cuando esta zona era parte de Alemania. Las teorías van desde lo absurdo hasta lo trágico. Algunos dicen que fue una anomalía gravitacional o incluso intervención alienígena. Otros sugieren que tanques nazis de la Segunda Guerra Mundial pasaron por encima de los árboles jóvenes, aplastándolos sin romperlos. Pero la teoría más aceptada y fascinante es la manipulación humana. Se cree que granjeros locales usaron técnicas especiales y herramientas para doblar los troncos intencionalmente cuando eran retoños. El objetivo era crear madera precurvada, ideal para fabricar muebles redondeados o cascos de barcos sin tener que forzar la madera con vapor. Sin embargo, la historia tiene un giro oscuro. En 1939 estalló la invasión de Polonia y la Segunda Guerra Mundial. Es muy probable que los granjeros que cuidaban este proyecto secreto tuvieran que huir o murieran, dejando a los árboles abandonados a su suerte. Así que, irónicamente, la guerra interrumpió la cosecha y los dejó congelados en su extraña forma para siempre, convirtiéndolos en un monumento natural a un misterio sin resolver. 6. El manzanillo de la muerte, Caribe y Florida. Si el árbol anterior era un francotirador, este es un asesino silencioso disfrazado de paraíso. Imagina que estás de vacaciones en una playa perfecta del Caribe o de Florida. Hace calor, el sol quema, y ves un árbol frondoso con una sombra invitante y unas frutas que parecen manzanitas verdes deliciosas. Tu instinto te dice: ¡qué buen lugar para una siesta! Error fatal. Si te acuestas ahí, podrías no despertar. El Hippomane mancinela, o manzanillo de la arena, tiene el honor de poseer el récord Guinness como el árbol más peligroso del mundo. Y no es una exageración. Literalmente cada parte de su anatomía está diseñada para hacerte daño. Su savia lechosa contiene una toxina tan potente que el simple contacto con la piel provoca quemaduras químicas severas. Escucha esto bien. Si empieza a llover y cometes el error de refugiarte bajo sus ramas, el agua que gotea sobre sus hojas arrastra la savia y caerá sobre ti como si fuera ácido de batería, llenándote el cuerpo de ampollas dolorosas en cuestión de minutos. Y ni se te ocurra cortar su madera para hacer una fogata romántica en la playa, porque el humo que desprende es tóxico y puede dejarte ciego permanentemente si te entra en los ojos. Pero la trampa maestra es su fruto. Huele dulce y se ve inofensivo. Los conquistadores españoles, que sufrieron muertes agonizantes al llegar a América, lo bautizaron acertadamente como la manzanita de la muerte. Un solo bocado provoca primero un picor extraño, seguido de un ardor insoportable, la inflamación total de la garganta hasta cerrarse, asfixia y hemorragias internas masivas. La naturaleza, básicamente, puso un cartel gigante de prohibido tocar, en forma de árbol frutal. 7. La palmera que camina, Ecuador. Sí, has oído bien. No es una metáfora poética. Estamos hablando de un árbol que, literalmente, camina. Normalmente, la regla número 1 de ser una planta es: donde naces, te quedas y mueres. Pero en las profundidades de la selva tropical de Ecuador y partes del Amazonas, existe una rebelde, la Socratea exorriza, conocida mundialmente como la palmera caminante. Lo primero que te va a volar la cabeza es su aspecto. Sus raíces no están enterradas bajo tierra como Dios manda. Salen del tronco mucho más arriba, a veces a 1 metro del suelo, formando una estructura de cono que parece un conjunto de zancos o las patas de una araña gigante. Esto hace que el tronco principal parezca estar flotando o suspendido en el aire, listo para moverse. ¿Y por qué hace esto? La selva es una zona de guerra brutal por la luz solar. Si un árbol vecino crece más rápido y te tapa el sol, estás condenado a morir en la oscuridad. Pero esta palmera tiene un cheat code. Si se encuentra bajo una sombra mortal, el árbol empieza a generar nuevas raíces aéreas en la dirección donde detecta más luz. Poco a poco, ancla esas nuevas piernas en suelo firme y soleado, y al mismo tiempo deja pudrir y morir las raíces viejas que quedaron atrás en la sombra. Al hacer este proceso de construir adelante y destruir atrás,
El árbol desplaza físicamente su tronco a una nueva posición. No esperes verla correr detrás de ti como un Ent del Señor de los Anillos. Es un movimiento en cámara superlenta. Algunos guías aseguran que pueden moverse hasta 20 metros a lo largo de su vida. Puede parecer poco, pero para un organismo que supuestamente debería estar inmóvil, es una maratón. Es el único árbol del mundo que puede decir: no me gusta este vecindario, me largo. 8. El Gran Baniano, India. En el puesto número 8, tengo que pedirte que hagas un ejercicio mental. Imagina que viajas a la India y entras en un bosque denso. Caminas durante minutos, rodeado de miles de troncos gruesos, ramas que se entrelazan sobre tu cabeza y una sombra infinita que cubre más de 1,5 hectáreas de terreno. Parece un ecosistema completo, ¿verdad? Pues tu cerebro te está engañando. Todo ese bosque gigantesco, cada rama y cada tronco que ves, es un solo árbol. Estamos hablando del Gran Baniano de Calcuta, un monstruo botánico con más de 250 años de antigüedad que ha hackeado las reglas del crecimiento. A diferencia de los árboles normales que crecen hacia arriba y se detienen, el baniano juega a la conquista. Sus ramas lanzan raíces aéreas hacia abajo, como si fueran cuerdas o lianas. Cuando éstas tocan el suelo, se entierran, se endurecen y se convierten en troncos leñosos subsidiarios, que a su vez alimentan al sistema para seguir expandiéndose más lejos. Actualmente, tiene más de 3.600 de estos troncos clonados, formando una especie de laberinto vivo. Pero aquí viene el dato que lo hace parecer una entidad de ciencia ficción. El árbol original, el padre de todo esto, ya no existe. En 1925, el tronco principal fue atacado por un hongo letal, después de 2 ciclones. Para salvar al resto del organismo, los botánicos tuvieron que amputar el corazón del árbol. Cualquier otro ser vivo habría muerto, pero el Gran Baniano ni se inmutó. Siguió viviendo y creciendo a través de sus miles de extremidades periféricas. Hoy en día, vive como una colonia inmortal sin centro, una red biológica masiva que sigue devorando terreno año tras año. Caminar allí es una experiencia humillante. Es caminar literalmente dentro de las entrañas de un solo ser vivo gigantesco. 9. El árbol de la vida, Bahrein. En el puesto número 9, nos vamos a uno de los lugares más hostiles del planeta para encontrar un milagro que lleva 400 años desconcertando a científicos y místicos por igual. Imagínate estar parado en medio del desierto de Bahrein. Un mar infinito de arena dorada, sol abrasador, temperaturas que superan los 40 grados y una sequedad absoluta. No hay arbustos, no hay hierba, no hay nada. Solo muerte y calor. Pero de repente, en la cima de una duna de arena de 7 metros de altura, aparece el Shajarat al-Hayat, o árbol de la vida. No es un cactus seco ni una planta moribunda, es un mezquite, Prosopis cineraria, enorme, frondoso, cubierto de hojas verdes frescas y lleno de vida. Y aquí está el problema. No debería existir. No hay ninguna fuente de agua visible en kilómetros a la redonda. En teoría, cualquier planta que intente crecer ahí debería secarse y morir en cuestión de días. Sin embargo, este árbol ha sobrevivido guerras, sequías bíblicas y el paso de 4 siglos sin pedirle permiso a nadie. ¿Cómo lo hace? Esa es la pregunta del millón. La falta de una explicación clara ha dado pie a leyendas fascinantes. Los habitantes locales creen que este lugar es la ubicación real del jardín del Edén bíblico y que el árbol sobrevive gracias a la bendición de Enki, el antiguo dios sumerio del agua. Por otro lado, la ciencia intenta ser más pragmática, sugiriendo que sus raíces son un prodigio de la ingeniería natural, hundiéndose más de 50 metros en la arena hasta encontrar acuíferos subterráneos desconocidos. Pero, incluso si eso fuera cierto, sigue siendo un misterio por qué es el único árbol allí. ¿Por qué no han crecido otros a su lado? Sigue siendo un guardián solitario, un glitch verde en un mundo amarillo, demostrando que la vida siempre encuentra un camino, incluso donde parece imposible. 10. Hyperion y el General Sherman, California. Niño U. Terminamos este viaje con los verdaderos dioses del bosque,
Aquí ya no se trata de colores raros o frutas explosivas, sino de una escala tan ridículamente grande que tu cerebro apenas puede procesarla. Viajamos a California para conocer a las secuoyas gigantes, los titanes que rompen nuestra comprensión del tamaño. Primero, saluda al general Sherman. Aunque no es el más alto, tiene el título indiscutible del ser vivo con más biomasa del planeta Tierra. Es una montaña viviente que pesa más de 2000 toneladas. Para que te hagas una idea de su volumen, con la madera de su tronco podrías construir 40 casas de 5 habitaciones cada una. Pero si lo que buscas es tocar el cielo, tienes que conocer a Hyperion. Con 115 metros de altura, este árbol deja en ridículo a los monumentos humanos. Es mucho más alto que la Estatua de la Libertad y el Big Ben de Londres. De hecho, es tan alto que no puedes ver la copa desde el suelo. Lo más fascinante es que su ubicación exacta es un secreto absoluto. Los guardabosques la ocultan celosamente para protegerlo de turistas e influencers que podrían dañar sus raíces. Estar debajo de ellos es una experiencia humillante. Es lo más cerca que estarás nunca de sentirte como una hormiga ante la grandeza del tiempo.